Ya. ¿Se ve pantalla, no? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Qué bueno, me alegro. Ya, ya gente, siendo las 5 de la tarde, vamos a partir esta charla. Estoy solo acá con la Fran en la sala, así que esta es la última charla presencial. Se acabaron las charlas presenciales. En fin. Podría estar al lado de la estupita en mi bote, me estoy pero rematando de frío. Ya, la intención de esta charla es contar, obviamente, bueno, mi nombre es Daniel Bravo y qué sé yo, somos los mismos cuatro de siempre, así. La idea de esta charla es contar la travesía que hicimos con la y con Nomad, ¿no es cierto?, desde Panamá hasta Valdivia. Veníamos navegando el barco desde Florida, cruzamos el canal de Panamá y veníamos, y ahora en el fondo tocaba hacer la parte que tocaba la parte de Panamá hacia Chile. Bueno, la intención, en el fondo, obviamente voy a hablar en extenso acerca de los detalles técnicos de la travesía. Esta travesía, o sea, esta charla pretende ser bastante técnica en ese sentido, pero sobre todo a mí lo que me interesa, como dejar, o sea, el motivo por el cual a mí me interesa hacer esta charla, y por el cual en general me interesa hacer charlas, es para que quede testimonio, ¿no? Al final es como dejar una bitácora, ¿no? Antes, no sé, antes quedaban bitácoras, hoy día no queda nada escrito. Yo creo que ya ni siquiera nos acordamos cómo se escribía a mano, pero si uno hace charlas, si uno deja charlas grabadas en internet, quedan registros de las cosas que se han ido haciendo. Y en ese sentido hay una cita de un libro que yo estaba leyendo de Alan Dillers, que hablaba de los P-Liners, que era una flota de grandes windjammers, de grandes clippers, ¿no es cierto? La última flota de barcos de carga a vela que existió. Y esta era una flota de propiedad alemana, y él decía a los alemanes, se refería a los dueños de esta flota y a esta empresa en particular, decía, los alemanes hacían todas las cosas por sistema, mantenían récords, mantenían registros, ¿no es cierto?, de todas las cosas, aprendían de todas las cosas, y se preocupaban de que las lecciones fuesen recordadas. Y eso me parece que es un principio súper importante, y no sé si es algo que se haya hecho mucho en la vela en Chile, la verdad. Yo siento que en la vela en Chile nos ha faltado un poco dejar registro de todo lo que se ha hecho, y como que pasa que siempre estamos un poco partiendo de cero, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me hubiese encantado, me hubiese fascinado ver una charla de este mismo viaje cuando lo hizo Koch o cuando lo hizo Diego Tolsky. Pero ellos no hicieron charla, no quedó ningún registro de nada, por lo tanto no está el registro, no está el testimonio de cuál fue la ruta que ellos siguieron, y por lo tanto yo probablemente cometí los mismos errores que ellos. Entonces mi intención, básicamente, es relatar esto, y evitar que esos errores se repitan, que quede un testimonio, que en el futuro alguien pueda ir, ver esta charla, ¿no es cierto?, tomarse, no sé, la hora que va a durar la charla, y ver en el fondo cuál fue la ruta que yo hice, cuáles fueron los errores que cometí, las ventajas de la travesía, etcétera, etcétera. Así que esa es un poco la intención. Ese es y por eso, incluso si no viene nadie a la charla, en el fondo da lo mismo. O sea, la charla a mí me interesa hacerlo igual, porque por último, o sea, lo importante de esto es que quede grabada y que luego quede el testimonio en internet. Ya, démosle curso. Contexto técnico, voy a partir hablando del barco. El barco en el que hicimos esta travesía. Alguien dice tu micrófono, porfa. Oye, Juan, dice tu micrófono. Danbur, que tiene su micrófono activo. ¿Quién? Se llama Dan BR. Yo. Es decir, Daniel, Hay otro, no sé, pero hay algo que suena. ¿Cómo qué? Un carro, una cosa así sonando. Oye, no lo escucho. Filo, continuamos. Ya. Bueno, contexto técnico, el barco. Este barco es un diseño de Jay Benford, es un barco del 80,
se llama Vector 39, el astillero que construyó. Este barco construyó muy poquitos, de hecho yo nunca he visto otro y dudo que vaya a haber otro. Cuando uno busca en internet, por ahí hay como, no sé, hubo uno que estuvo a la venta alguna vez, pero no sé, en total yo creo que he visto, no sé, 5 de estos barcos, en total así, en todas las búsquedas que he encontrado en internet, he visto 5 de estos barcos distintos. Y se hicieron muy poquito, no tengo idea cuánto será el total de barcos que hicieron. Es un barco que es más o menos un descendiente genético, entre comillas, más o menos un descendiente genético de un Colin Archer, en el sentido de que es un doble proa, pero en realidad tiene bastante diferencia, es una versión bastante evolucionada de eso, y tiene más que ver con lo que este barco se diseñó y se construyó en el mismo tiempo en que Bob Perry estaba diseñando barcos como el Valiant 40, por ejemplo, o se estaba fabricando el Westsail 42, o el Pilot 37. Este barco pertenece a esa generación de barcos y todos más o menos obedecen a la misma lógica, ¿no? Son todos doble proa, ¿no es cierto? Double enders, y en el caso de este es un quilla corrida, a diferencia del Valiant 40, por ejemplo, que el Valiant 40 tiene una forma de casco similar, pero tiene el quillote y el timón separados. El caso del Vector 39 es un quilla corrida, lo cual para mí, en lo personal, era una de las condiciones, era uno de los criterios que nosotros estábamos buscando en el barco, es que fuera un quilla corrida, ¿no es cierto? Y que obviamente la quilla estuviese laminada al casco, que de parte del casco estructuralmente hablando, no estuviese apernada. Y además quilla corrida porque eso te da mucha estabilidad direccional, obviamente tiene desventajas, tu capacidad de ceñida es más mala, tu maniobrabilidad en espacio cerrado es más mala, obviamente hay desventajas, pero tiene ventajas interesantes. Bueno, aquí aparece el layout del barco, ¿no es cierto? Que es bastante tradicional, entre comillas. Lo único, o lo más interesante de este barco, desde el punto de vista de la distribución interior, es que el camarote principal está en popa y no es un center cockpit. O sea, es un barco que es raro que un barco que no es un center cockpit tenga el camarote principal en popa, y este barco es así, y eso también era una de las para nosotros con la EM era uno de los criterios de compra, ¿no? O sea, nos interesaba que el barco tuviese el camarote principal en popa porque es mucho más cómodo vivir ahí. Desde el punto de vista técnico, el diseño del casco de este barco a mí me gusta mucho porque es un diseño bastante moderno en términos de conceptos de formas generales. O sea, en el fondo es un casco, entre comillas, moderno, al cual le encajaron una quilla corrida. Y eso hace que el barco tenga una estabilidad inicial bastante grande, a diferencia, aquí hay una comparación, ¿no es cierto?, en que pongo 3 cascos, uno con un casco que se parece mucho al de Stepping Out, que tiene la sección de lo que se llama el wine glass, ¿no es cierto?, la copa de vino, tiene la sección tradicional de copa de vino, el casco del Vector 39 y el casco de un yate moderno, entre comillas, ¿no? Un yate de los años, un yate regata de los años 90, 2000 y algo, qué sé yo. Y lo que a mí me interesa recalcar del diseño de este casco es que la astilla muerta, es decir, la inclinación del fondo del casco en su parte inferior, la astilla muerta del casco de Nomad, del Vector 39, es bastante plana, el fondo del casco es bastante plano, es mucho más parecido al fondo del casco de un yate moderno, digamos, de un casco de un yate que tiene quillote, que al de el casco de un barco como Stepping Out, por ejemplo, o como un Albert 30, o como un Folk Boat, ¿no es cierto?, que son barcos que tienen una forma de esta copa de vino mucho más clásica, ¿no? Y eso hace que el barco tenga una estabilidad inicial mucho mayor, o sea, que el Vector 39 tiene una estabilidad inicial mucho mayor, por tener este casco relativamente plano, tiene una estabilidad inicial mucho mayor que la que tenía, por ejemplo, Stepping Out, y la que tienen en general barcos de diseño con la astilla muerta más pronunciada, o sea, con una B más profunda. ¿Hay desventajas de eso? Claro que las hay. Y una desventaja es que en realidad los movimientos violentos de un barco dependen básicamente de qué tan estable es el barco. Mientras más estable el barco es, mejor describe la superficie del mar. O sea,
si hay olas, ¿no es cierto?, el barco, en lugar de mantenerse relativamente vertical o relativamente, ¿no es cierto?, firme en su posición, cada vez que la superficie del agua se mueva, tenga una irregularidad bajo él, el barco va a tender a seguir esa forma, que es lo que le pasa a los catamaranes, ¿no es cierto?, de manera muy evidente. Y un poco lo que vemos acá abajo. Acá abajo hay una comparación, ¿no es cierto?, de una superficie plana con un mástil hacia arriba, emulando un barco de fondo plano, y aquí hay una comparación, ¿no es cierto?, de cómo pasa la ola un barco de fondo profundo, o sea, un barco que en este caso la analogía la hicieron con una varilla hacia abajo, ¿no es cierto?, y vemos cómo el barco que tiene el fondo plano describe, obviamente, ¿no es cierto?, la forma de la ola con bastante precisión. O sea, obviamente la superficie, ¿no es cierto?, el barco se adapta a la superficie. En cambio, el barco de casco angosto, que tiene solamente estabilidad de pesos, no tiene prácticamente estabilidad de formas, tiene incluso un movimiento relativamente opuesto al que le propone la ola o al que lo obliga la ola. El barco como que se mueve en la dirección opuesta al de la superficie del agua. Y eso es bastante interesante en varios sentidos. La ventaja, obviamente, de la estabilidad inicial es que el barco escora mucho menos y por lo tanto uno vive una vida mucho menos escorada, lo cual cuando uno vive en el barco y hace travesías largas es muy cómodo, porque obviamente uno no quiere vivir no quiere llevar una vida inclinada a 45 grados, es súper incómodo. Pero sí tiene problemas porque, como describe la superficie del agua de forma mucho más fiel, es mucho más violento, los movimientos son mucho más violentos en general. Y hay otro factor que es relevante y que tiene que ver con la proporción del barco, simplemente por ser un barco más grande. Yo obviamente estaba acostumbrado a navegar stepping out, y la verdad es que en general yo he navegado barcos chicos, o sea, obviamente he navegado barcos de todos los tamaños, pero en la universidad navegábamos Mora, ¿no es cierto?, con un barco chico, muy chico. Antes yo tuve stepping out, antes tuve snowboard, que yo siempre he navegado o he hecho mucha navegación en barcos chicos. Y los barcos chicos, hay un factor que no está muy considerado o que no aparece, para mi gusto, no se habla lo suficiente de ese factor. Pero un barco chico, solamente por ser chico, es más inestable proporcionalmente que un barco más grande. Y aquí, esto es una foto de Elements of Yacht Design de Francis Kinney, en que para mi gusto lo explica bastante bien. Y hace esta analogía, ¿no? Dice, cuando un bote tiene el doble de la eslora en flotación que otro, ese bote tiene el doble de la manga, obviamente, y el doble del calado, normal, porque esas dos cosas son longitudes que crecen en la misma proporción, normal. Tiene 4 veces el área bélica y la superficie mojada, porque esas son áreas, ¿no? Entonces crecen ya al cuadrado de la proporción, que ya no es lineal, sino que crecen al cuadrado. Tiene 8 veces el desplazamiento, porque 2 veces la eslora, ¿no es cierto? Por 2 tiene 8 veces el desplazamiento. Y ahora es donde esto se pone interesante, porque el momento escorante que genera el viento depende del área bélica, y por lo tanto, las posibilidades que tiene ese momento de aumentar solo aumentan en función de un área. En cambio, la estabilidad depende del desplazamiento del barco, y eso depende de un volumen. Y el volumen aumenta en función de, como es una medida volumétrica, aumenta al cubo de lo que se produzca, de lo que el aumento lineal que uno está generando. O sea, un bote que tiene 2 veces la eslora, tiene 8 veces el momento escorante va a ser 8 veces mayor, pero la estabilidad, el momento aderezante va a ser 16 veces mayor. Por lo tanto, el barco, solo por ser más grande, es más estable proporcionalmente. Si uno fabrica 2 barcos iguales, ¿no es cierto?, uno solamente por tener un barco más grande va a ser proporcionalmente más estable, porque la estabilidad va a crecer más que la posibilidad que va a tener el viento de escorar el barco. Porque la posibilidad que tiene el viento de escorar el barco depende del área de las velas. El área de las velas es un área, por lo tanto, aumenta al cuadrado, y la estabilidad depende de un volumen y por lo tanto aumenta al cubo, ¿no?
Y si uno lo lleva a qué significa eso en términos de cálculo, por ejemplo, solo por ser más grande, solo por el tamaño de Nomad, si Nomad fuese exactamente igual a Stepping Out, solo por ser más grande, proporcionalmente sería un 44% más estable. Incluso si fuesen iguales, que no lo son, pero si fuesen iguales, solo por ser más grande, ya Nomad sería un 44% más estable, proporcionalmente hablando, en relación al momento esperante de generar el viento. Y eso es bastante interesante. O sea, un barco siempre, un velero, siempre que sea más grande que otro, va a tener una ventaja en términos de estabilidad. O sea, va a ser más potente, va a poder llevar más área bélica para para la misma escora, básicamente. Otra cosa que es súper importante en este barco, que a mí me gusta mucho, o que es una cuestión que yo he tratado de que sea así en los barcos en los que yo he navegado, era así en Stepping Out y así en Nomad, es tener un baby stay para ser capaz de distribuir la carga en la pareja. El baby stay, ¿cierto?, que está aquí, le permite a uno poner un foque y por lo tanto permite distribuir la carga entre una génova grande, un foque y una mayor. La mayor es ideal distribuyendo carga porque la mayor distribuye la carga a lo largo de todo el mástil, no tiene carritos y distribuye la carga de manera muy bien distribuida, valga la redundancia, muy repartida a lo largo de todo el mástil. La génova y el foque no son tan ideales porque vienen a cargar el mástil solamente en un punto, obviamente, no lo cargan allá arriba, lo cargan en el punto en que llega el style. Y el baby style lo mismo, el foque carga el mástil solamente en un punto. Eso es muy poco ideal desde el punto de vista de la carga estructural que uno le pone al mástil. Entonces, para mí es ideal que si uno va a tener velas de proa, por lo menos pueda tenerla al menos en 2 styles separados, cosa de distribuir la carga lo más posible. Y por eso en esta imagen, por ejemplo, aparece ahí que en el fondo que yo prefiero llevar todas las velas un poco rizadas a llevar una sola vela sin rizo, por ejemplo. Ahí en este caso va la génova rizada, va el foque completo y va la mayor rizada. Y alguien podría decir, bueno, en vez de hacer eso, ¿por qué no, no sé, por qué no bajan la mayor completa y navega, qué sé yo, con la pura génova y el foque, o por qué no baja el foque y la mayor completa y navega con la pura génova, cosas así, ¿no? Pero en el fondo, por un tema de distribución de carga en el aparejo, de hacer que la carga de evitar que hayan concentraciones de carga en el aparejo, yo siempre trato de distribuir la carga lo más posible. Y en este sentido, y una cosa que hacemos todos, pero que es bastante mala, hay que decirlo, es lo típico de navegar con la pura génova, ¿no? Eso es súper común y los cruceristas somos re buenos, incluyéndome, para navegar con la pura génova. Pero obviamente navegar con la pura génova es lo peor. De hecho, cuando uno calcula un aparejo, cuando uno tiene que diseñar un aparejo y lo calcula, uno cuando calcula casos de falla, lo que hace es justamente esto. O sea, el caso de falla, para efectos de cálculo, lo modela uno considerando casos extremos. Y casos extremos son que el bote tenga su escora máxima con una sola vela. Entonces, toda la carga está en un solo punto del mástil, en lugar de que esté distribuida en varias velas. De hecho, habitualmente cuando uno calcula casos de falla de aparejo, uno encuentra que el caso de falla se va a producir cuando el bote vaya navegando con la pura génova. Ese es como el caso de falla más común, porque la génova, además de que va a poner toda la carga allá al punto de más arriba del mástil, además de hacer eso, genera una compresión adicional, una compresión que la mayor, por ejemplo, no genera. Y genera la compresión del hecho de que es un cable que se está tensando por esta fuerza lateralmente, ¿no es cierto? Y eso, por lo tanto, crea una compresión gigante en el cable, ¿no? El cable tira de los dos extremos y eso, a su vez, obviamente, genera una compresión gigante en el mástil. Entonces, habitualmente, el caso de falla, cuando uno calcula un mástil, se produce o se va a producir cuando el bote va navegando, escorando mucho o cargando bastante, ¿no es cierto?, el aparejo, con una sola génova. Y por eso, obviamente, es una condición de navegación que hay que evitar. O sea, dentro de lo posible uno tiene que tratar de distribuir la carga del aparejo. Y eso es bastante importante. Y ayuda mucho, ¿no es cierto?, a que las cosas duren más, a que las cargas, a que el bote, ¿no es cierto?, sufra menos, básicamente en una travesía larga, sobre todo. Estamos hablando de una travesía que dura 2 meses, ¿no? Entonces, o sea, imagínense lo que es 2 meses, un cable que está día y noche, tensión, relajo, tensión, relajo, tensión, relajo, tensión, relajo. O sea, la fatiga a la cual uno puede someter a todo el aparejo es bastante grande. Y eso a lo largo, aparte de muchos años de uso, ¿no? Normal.
Ya, la meteorología, contexto técnico, la condición de la ruta. La ruta que seguimos es una ruta que está definida, igual como hablábamos ayer de la navegación que hice en el barco Europa, ¿no es cierto? Aquí también esta ruta está definida por la presencia de una alta presión, y es la alta presión del Pacífico Sur, que es una alta presión bastante característica. Isla de Pascua está habitualmente, así como Azores está habitualmente en algún lugar de la alta del Atlántico Norte, Isla de Pascua está habitualmente en alguna parte de la alta del Pacífico Sur. La alta del Pacífico Sur como que anda alrededor de Isla de Pascua, más o menos. Entonces Isla de Pascua va a estar más o menos por ahí, ¿no? Y por lo tanto, la ruta lógica es algo así como navegar una cuadra con los alisios del sureste, a cruzar esta alta presión de la mejor forma posible y tratar de llegar a la parte inferior de la alta presión para encontrarse con vientos del oeste, ¿no es cierto? Obviamente, la manera en que uno cruza esa alta presión es básicamente la jugada de esta ruta. O sea, cómo define uno esa pasada es donde se define si uno la hizo bien o mal, porque ahí es donde uno se va a quedar encalmado. Y también, obviamente, qué tan al sur sigue después de pasar la alta presión, también es una definición muy importante porque eso va en el fondo a definir cuánta carga va a haber en términos del riesgo de encontrarse con depresiones fuertes, vientos fuertes en el sur. Esta ruta se divide básicamente en dos etapas, una que es desde Panamá y alrededor de Galápagos hacia el sur, y la otra que es de Isla de Pascua hacia Chile, ¿no? En el fondo esas son como las dos etapas tácticas de esta ruta. La primera parte de esta ruta, como vemos aquí en el pilot chart, tiene vientos variables y uno más o menos puede encontrarse un poco lo que sea, sobre todo cuando ya está cerca de Galápagos. Un poquito más al norte, cuando uno está cerca de Panamá, los vientos están un poquito mejor definidos, pero cuando uno está cerca de Galápagos, en esta zona, ya se puede encontrar un poquito lo que sea. Y ya cuando empieza a pasar hacia abajo de Galápagos, ¿no es cierto? Ya uno encuentra que los prevalecientes tienen una dirección sureste muy clara, y por lo tanto uno debería ser capaz de navegar una cuadra bastante fácil, bastante ideal en esa dirección, ¿no? hacia Rapa Nui. Obviamente, la idea de navegar la costa de Sudamérica hacia abajo, que mucha gente a veces le dice a uno, bueno, ¿y por qué no te viniste derecho por la costa para abajo? Bueno, obviamente porque si uno ve el pilot chart, uno ve que los vientos prevalecientes a lo largo de la costa son sur, sur, sur y sur. De hecho, una vez yo lo hice en otro barco que estaba haciendo un delivery y teníamos que llegar al norte de Chile, y toda esta parte prácticamente desde el sur de Ecuador, toda la costa de Perú y buena parte del norte de Chile lo tuvimos que hacer a motor. O sea, velas abajo, a motor contra el viento, un desastre. Qué sé yo, ahí no nos quedaba mucho otra porque hay que llegar al norte de Chile. El norte de Chile está bien mal ubicado en términos de cómo llegas, ¿no? Porque en el fondo no te puedes dar toda la vuelta, a veces no tiene sentido dar toda la vuelta, te tienes que tirar derecho, pero si tiras derecho te vas contra el viento, entonces es una cuestión bien complicada. En nuestro caso, como veníamos a Valdivia está relativamente bien ubicado, está suficientemente al sur para que sí tenga sentido darse toda la vuelta, darse la vuelta por fuera, irse a dar la vuelta, ¿no es cierto?, a Rapa Nui. Y bueno, la segunda etapa, aquí casi no se ve, pero Rapa Nui está aquí. Y esta es la segunda etapa, ¿no? Acá tampoco se ve mucho, pero aquí está Chiloé y Valdivia está aquí. Ese es el punto de Valdivia. O sea, básicamente, cómo pasa uno de esta cuadra con vientos del sureste, cómo rodea Rapa Nui, cómo rodea la alta presión, ¿no es cierto? Y cómo decide en qué punto ya empezar a avanzar hacia el continente. Porque uno en el fondo lo que va a tener que hacer es bajar primero para evitar toda esta zona en que, recordemos que lo que está adentro del círculo son los porcentajes de calma. O sea, fíjense, 6%, 2%, 3%, 1%, 5%. O sea, uno se puede encontrar porcentajes de calma bastante altos en toda esta zona. Uno por eso tiene que tratar de evitar. Y obviamente, en cambio, acá en el sur, los porcentajes de calma son 0%, 1%, 2% como mucho, ¿no? Son mucho menores los porcentajes de calma. Y los vientos son mucho más favorables. Ustedes ven las flechitas estas, ¿no es cierto?, son principalmente vientos del oeste. Pero obviamente la pregunta es qué tanto baja uno, porque si uno baja mucho, se empiezan a agarrar depresiones
y condiciones de navegación bastante duras, y eso obviamente uno es lo que no quiere hacer, ¿no? Entonces, un poco esa es la jugada de esta, esa es la jugada de esta navegación, de esta ruta. Cómo toma uno de esas decisiones. Bueno, la primera parte, estas son las velocidades, yo anoté, fui anotando, a lo largo de todo el viaje fui anotando las velocidades promedio que hacíamos, ¿ok? En cada etapa. Y aquí vemos que de aquí, ¿no es cierto?, saliendo de Panamá hacia Galápagos, la primera parte hicimos 4.3 nudos, decente, no espectacular, pero decente, y la primera parte está gobernada por esta condición, que es una especie de, es como el alisio del Atlántico, que como que se filtra por encima de Panamá, porque Panamá es muy angustito y muy bajito, y el alisio logra pasar hacia el Pacífico, ¿no? Entonces uno como que navega el alisio del Atlántico al comienzo. La primera parte de la etapa, y eso es ideal, porque ahí navega una popa, ¿no es cierto?, navegando lo que logra cruzar el alisio del Atlántico, lo que logra cruzar hacia el Pacífico. Después te encuentras con las calmas ecuatoriales, y aquí lo pasas francamente mal, que fue esta zona de acá, que vemos ahí 2.6 nudos, y ahí yo me venía dando cabezazo contra el mamparo, o sea, es una locura, uno no sabe, el viento cambia y viene en contra, y es calma y no hay nada, y además está la corriente del Perú, que es una corriente muy fuerte en esta dirección, entonces uno además lo va empujando hacia Galápagos, hacia el norte, hacia el noroeste en este caso, y es bastante incómodo. Y además, en World Cruising Routes de Jimmy Cornell dice, una área a ser evitada cuando uno está navegando hacia el sur de Galápagos es entre la longitud 90, la longitud 95, 3 grados sur, latitud 3 grados sur, latitud 8 grados sur, donde varios yates han reportado condiciones incómodas de navegación. Y eso se refiere a este cuadrado que está aquí, al cuadrado que yo marqué aquí en la carta. Y ese cuadrado coincide justamente con acá en el parte meteorológico, vemos que hay una especie de pequeño vórtice, ¿no es cierto? Y efectivamente una zona donde hay donde los alisios del sureste chocan con los alisios que vienen un poquito del noreste, se producen las calmas, y justo al sur de Galápagos se produce una situación bastante incómoda y una zona a ser evitada. Entonces, en el fondo, una parte de nuestra concentración era que no podíamos irnos demasiado hacia el oeste, ¿no es cierto? Porque la idea era evitar este cuadrado y pasar por debajo del cuadrado. Una vez que logramos llegar al viento nuevamente, como vemos aquí, nuestro promedio subió a 4.6 nudos, lo cual es bastante bueno. Y efectivamente logramos sacarle más o menos el cuerpo al cuadrado en buena medida. Digamos, alcanzamos, nos comimos una esquinita del cuadrado, pero logramos sacarle el cuerpo, y la verdad es que empezamos a navegar con condiciones bastante decentes. No sé si esto es un... Me parece que esto es un video, ¿no? No sé. Sí, creo que esto es un video. Esto es un video, pero no tengo idea cómo... No sé cómo... Vamos, ya. No. ¿Y no lo tienes aparte? Sí, lo tengo aparte. Debe buscarlo. Este no sé. Sí, este no. Ya, no sé. Ahí estamos viendo. No, no sé qué dice. Ahí está. No. Ya, en este video, esta fue la condición que tuvimos básicamente desde el sur de Galápagos hasta Rapa Nui. Voy a dejar que aprecien la condición. Qué horror.
Una delicia. Un mes de eso. Un mes de alicios súper débiles. Y yo al comienzo cuando hablaba de la estabilidad, ¿no es cierto? Y les decía un poco que, bueno, que la estabilidad era bueno porque obviamente el bote se escoraba menos y qué sé yo, pero bueno, también está este problema, ¿no? Que la estabilidad, el barco es estable. Describe bastante bien cualquier irregularidad de la superficie, describe bastante bien cualquier ola. Y obviamente, si hay poco viento, el barco se mueve con las olas, ¿no es cierto? Y vamos sacudiendo las velas y maltratando todo, y las velas que se golpean contra los bovenques y que se van desgastando, y que se les van rompiendo las costuras, y que más encima cada vez que el bote agarra viento de nuevo, ¡tum! Uno siente como todo el aparejo se carga bestialmente y uno se va volviendo loco. O sea, de hecho, en este video, no sé si se alcanza a ver, pero la mayor va rizada. Ahí, se lo ven. La mayor barrizada, y no barrizada obviamente porque haya mucho viento, barrizada porque yo no sabía cómo hacerlo para controlar en el fondo el daño. Entonces, en el fondo, claro, había muy poco viento y yo más encima tenía que rizar las velas para que cada vez que el viento, que el bote recibía viento, ¿no es cierto?, no se produjera más daño en la pared. Y yo la verdad venía bien preocupado en ese sentido, porque de nuevo, estamos hablando de un mes, ¿no? O sea, si fueran 2 horitas y cuando uno sale a correr, bueno, a lo mismo, pero un mes que uno está dándole al aparejo, a las costuras, a los cables de los 20, al mástil, etcétera, etcétera, y adentro uno estaba y se sentía cada vez que se inflaba la vela, ¡pum! Sentía uno como el bote entero se sacudía. Y ahí uno puede decir, no, Daniel está exagerando, que sé yo, que da lo mismo, que rico navegar con un poquito de viento, ¿no? O sea, no hay nada peor que navegar con un poco de viento. Y hay, de hecho, una frase que las destaqué aquí, dice, tal vez la condición más severa de todos los esfuerzos para mástil y aparejo se produce en condiciones de viento, en condiciones de meteorología débil, cuando una embarcación se está balanceando sobre la superficie del mar, ¿no? Justamente lo que acabamos de ver en el video. Y Roy Lee Graham, que es una persona que dio la vuelta al mundo hace bastantes años ya, decía, en vientos ligeros las velas se sacudían y se golpeaban cada vez que el bote se movía en las pequeñas olas. Me estaba volviendo loco y estaba estresando y forzando las costuras de las velas. Pero era mejor que no moverse, porque claro, la otra opción es, bueno, decir, bajo todas las velas y me quedo ahí, o sea, pero eso tampoco es una opción, ¿no? Y claro, efectivamente ahí, por ejemplo, hay una foto de la EM cosiendo las velas y tuvimos que rehacer varias costuras, tuvimos que bajar velas en algún momento y rehacer costuras porque las costuras estaban efectivamente haciendo pedazos, y yo además revisaba los obenques todo el tiempo, y el mástil, las fijaciones, y cada perno, y cada chaveta, o sea, imagínense lo que es, cada vez que el bote se sacude, cada vez que se golpea uno dice, ya, en la próxima se sale un pasador y se viene el mástil abajo, así así. Entonces es una situación bastante incómoda. Y eso marcó toda la navegación desde, como les decía, desde Galápagos hasta Rapa Nui. Cuando llegamos a Rapa Nui, fue la verdad que espectacular. O sea, si tienen la posibilidad de ir a Rapa Nui, yo se los súper recomiendo. Súper recomiendo. Y desafortunadamente Rapa Nui, para ir navegando desde Chile, es una travesía, no es un paseíto. No un paseíto alrededor del parque precisamente, una travesía larga y compleja. Pero Rapa Nui es espectacular. Nosotros no nos pudimos bajar, estaba cerrada la isla cuando nosotros llegamos. Estaba cerrada por COVID. Pero nosotros, bueno, para explicar por qué nosotros además teníamos que ir a Rapa Nui, porque la EM está postulando a la residencia chilena, o sea, tiene residencia chilena, pero cuando uno tiene residencia chilena, la pierde si está más de un año fuera del país durante los primeros 5 años en que le dan la residencia. Y a nosotros nos quedaban 7 días. Allá del año, desde que nos fuimos a Florida, que compramos el barco, estuvimos en Panamá, que nos quedaban 7 días para que se cumpliera un año que la EM estaba fuera de Chile. Y nos costó a ella, sobre todo, no tanto una fortuna, pero una cantidad de trabajo descomunal lograr esa residencia. La gente tenía que ir todos los meses a inmigración durante un año y medio prácticamente, a hacer trámites, buscar papeles, que nos costó una enormidad de trabajo. O sea, si perdíamos esa residencia era para ponerse un tiro. Y además se producía el problema de que si la EM no era residente chilena, y nosotros mientras veníamos navegando de Rapa Nui a Chile, cerraban las fronteras chilenas,
porque por COVID, que era totalmente posible, de hecho las acababan de abrir, o sea, que las volvieran a cerrar era una posibilidad totalmente cierta, estaba el riesgo, ¿no es cierto?, de que la EM, no siendo residente chilena, no la iban a dejar entrar a Chile. Entonces, nos íbamos a encontrar una situación en que el bote llega a Chile, yo puedo entrar a Chile, pero resulta que la EM, que viene arriba del bote, no puede entrar a Chile. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, y Chile no es precisamente como que uno navegue 2 horitas y salga al país del lado, ¿no? O sea, en el fondo, si la EM perdía la residencia, estábamos en un problema grave, porque podíamos quedarnos sin país, literalmente, sin el país a donde llegar, si Chile llegaba a cerrar las fronteras de nuevo para turistas. En cualquier caso, era un desastre. Y obviamente, como siempre, las autoridades, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas son un desastre, en mi muy humilde opinión, son muy ineficientes. Gente puede tener distintas opiniones, pero mi experiencia ha sido que las Fuerzas Armadas son muy malas haciendo su trabajo, y nosotros llegamos a Rapa Nui y no había cómo contactarse con inmigración, la isla está cerrada, no pueden bajar. Nosotros decíamos, pero si no queremos bajar, queremos que nos estampen los pasaportes, nada más. Porque una vez que te estampan el pasaporte, ya da lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo, una vez que te estampan los pasaportes, tú ya entraste a Chile. Y eso es lo que nosotros le estamos explicando. O sea, no pueden negarnos la entrada al país, pueden negarnos la bajada a la isla, conforme. O sea, la isla está cerrada, son cuestiones de sanidad, no hay un problema. Pero nosotros necesitamos la estampa del pasaporte, somos residentes chilenos y llegamos a nuestro país. Nuestro país no puede negarnos la entrada migratoria al país. Y sin embargo, ahí estaba la PDI negándonos la entrada migratoria al país. Fue un absoluto desastre, la Armada tampoco hizo nada. Nosotros, más encima la PDI decía, no, ustedes no son interlocutor válido para nosotros, ustedes tienen que hablar con nosotros a través de la Armada. Entonces nosotros no podíamos llamar a la PDI, no les podíamos explicar el problema. Y la Armada obviamente le daba lo mismo, y lo único que nos decían por radio es, no, ustedes no se pueden bajar. Y nosotros, tratando de explicarles, si no nos queremos bajar, no nos queremos bajar, ¿entienden? No queremos, y al final, bueno, finalmente, desgraciadamente, usando pitutos, contacto y metiendo en el fondo, metiendo básicamente, sí, contacto y cuestiones personales, digamos, logré hacer que finalmente nos tomaran en cuenta, pero si yo no hubiese tenido ningún contacto, por ejemplo, en la isla, si no hubiese tenido cómo forzar a las Fuerzas Armadas que hicieran su trabajo, no lo hubiesen hecho, así de simple. Y la hemos perdido su residencia. Y nosotros como chilenos, no hubiésemos logrado entrar, nuestro país no hubiese negado la entrada. Bueno, eso fue súper estresante, se los cuento porque igual es una anécdota importante, la verdad. Y además la Armada tiene una historia súper oscura en Rapa Nui, respaldaron la esclavitud de los Rapa Nui durante 100 años prácticamente en manos de los ingleses, le entregaron el control de la isla a los ingleses. Bueno, la Armada tiene una historia muy, muy oscura en Rapa Nui. Pero lo lindo de Rapa Nui es que los Rapa Nui son la gente más fantástica de la Tierra. Nosotros llegamos, nos fondeamos y llegan 2 chicas en un paddleboard así y nos traen flores, así, de regalo. Flores, o sea, es como, así se imaginan, no sé, cuando uno de estas imágenes de la Polinesia, que la gente tiene como flores en la cara, así, les trajimos flores de regalo de bienvenida, y después empezó a llegar, ahí en una foto, ¿no es cierto?, y empezó a llegar todo el pueblo, básicamente, al bote, y nos iban a ver, y se subían a conversar, y nos traían comida, nos traían fruta, y nos traían vegetales, y nos traían lo que quisiéramos. Tuvimos una semana y lo pasamos absolutamente increíble. Vino toda la gente a bordo y al final a mí ya me dijeron ya vamos a tierra. Pues yo decía no, pues si no está permitido. Y al final obviamente me bajé un par de horas y caminé un par de bares, qué sé yo. Fue muy entretenido. La experiencia en Rapa Nui se los súper recomiendo, el lugar es increíble. Me invitaron a clase de buceo, estaban dando clase de buceo ahí al lado del bote y me invitaron a la clase de buceo, y yo pude participar ahí, ¿no es cierto? Fui nadando en el mismo bote. Espectacular, la verdad es que es sensacional. La experiencia en Rapa Nui, la gente, absolutamente maravillosa, los Rapa Nui. Y aparte, son gente tiene una soberanía muy grande de su isla, y eso es muy bonito. O sea, un día, por ejemplo, obviamente ya la Armada veía que venía gente a nuestro barco todo el día, ¿no? Y se suponía que eso estaba prohibido, obviamente. O sea, toda la intención era impedir, ¿no es cierto?, que se mezclaran, y llegaban lanchas amarradas todo el día al lado de nuestro barco, y la Armada un día llamaba por radio, y nada, y nos dice, oye, ustedes están recibiendo gente. Y los Rapa Nui están arriba y dicen, sí, mira que estamos nosotros acá nomás y que no molestan. Así. Y yo digo, bueno, están acá, qué sé yo, tal persona, y ya. Y ahí el tipo de la Armada dice, bueno, mantengan la distancia sanitaria. Listo. En fin, Rapa Nui fue increíble. La isla es hermosa, ¿no? Es hermosísima. Obviamente nosotros no la pudimos ver de muy cerca, pero yo me bajé ahí un par de callecitas, pero, se ve espectacular desde el agua al menos. Así que súper recomendable.
y todo el abrazo y el agradecimiento a la gente de Rapa Nui, que fue increíble. Fue gracias a ellos, dicho sea de paso, que logramos hacer la movida con la Armada, una persona que conocía, otra persona que... Ya, Zapao de Rapa Nui, obviamente también está el tema de la presión, porque la temporada está pasando, ¿no es cierto? Está avanzando el tiempo y está llegando el invierno, y en invierno uno no quiere estar metido demasiado acá en el sur, ¿no? La navegación justo después de Rapa Nui fue súper difícil porque tuvimos que atravesar la alta presión, y la verdad es que, no sé, tuvimos un poco mala suerte. En el escenario ideal la alta presión se ve así, pero para nosotros se veía así, ¿no? Entonces había todo tipo de calma, viento en contra. Fue súper difícil encontrar nuestra ruta a lo largo de toda esta zona, y veníamos ahí con mucha gente que al final le voy a agradecer a toda la gente que nos ayudó con la meteorología, pero veníamos con harta gente ayudándonos con la meteorología y tratando de seguir más, seguir al sur, qué sé yo, leyendo los pilots. Fue bastante complicada esta parte, y la verdad es que nuestro promedio de avance, como pueden ver, 3.1 nudos de promedio, fue muy, muy malo. Fue, la verdad es que bastante malo. Hasta que finalmente llegamos a latitud 40, ¿cierto? A latitud 40 grados sur, en que, claro, se supone que uno ahí ya encuentra los vientos del oeste, y efectivamente así fue. Encontramos vientos fuertes del oeste y empezamos a avanzar muy bien, hasta que llegamos, ¿no es cierto? E hicimos, bueno, ahí esos fueron los mejores 5 o 6 días, ¿no es cierto?, en que hacíamos promedio de 5 nudos, estuvo muy bien. En la parte justo al sur de Isla de Pascua, o sea, en toda esta zona, todo el sur de Rapa Nui, encontramos condiciones de mucha inestabilidad, mucho squall. Los squalls son como pequeñas depresiones, ¿no es cierto?, tienen la misma lógica de las depresiones, es decir, una masa de aire frío que se mete como una con aire caliente, ¿no es cierto?, empuja el aire caliente hacia arriba, el aire caliente se enfría al ser empujado hacia zonas más altas de la atmósfera. Al enfriarse, la nube se oscurece, ¿no es cierto?, que es lo que vemos acá, y se produce lluvia, y se produce además una racha, porque ahora, ¿no es cierto?, toda esta corriente de aire frío baja, ¿no es cierto?, y se esparce, y es un poco lo que sucede. La cuña de aire frío se refuerza con el aire frío, que además, ¿no es cierto?, viene cayendo con la lluvia que viene allá arriba. Cuando uno está en esta posición, de hecho, uno siente, cuando entra la racha, uno siente la diferencia de temperatura, uno siente cómo entra una racha fría con cada squall. Y es súper incómodo, y uno obviamente a lo mejor está navegando en, no sé, con 10 nudos, 12 nudos, y de repente pasa 25 nudos, y vamos rizando velas, vamos bajando velas, cambia la dirección de manera dramática, bastante incómodo. Y tuvimos condiciones, en el fondo, que es un poco lo que se ve ahí, ¿no? O sea, al final, cuando uno ve esa inestabilidad en el reporte meteorológico, eso significa que va a haber probablemente condiciones de squall. Otra cosa que a mí me parece interesante mencionar es la capacidad de ceñida. Nosotros aquí, si ustedes se fijan, hay una zona en que el viento estaba pegando en esa dirección, y eso fue justamente, eso fue la condición que nosotros enfrentamos, y tuvimos que ceñir contra el viento, derecho, o sea, virando contra el viento. Y no sé, mucha gente dice, bueno, ¿cuánto ciñe tu velero? La gente dice, no sé, que la gente ahí dice que mi velero ciñe, no sé, 45 grados al viento, o 40 grados al viento, cosas así. Bueno, yo la verdad es que en mi experiencia, los veleros de crucero en general, o sea, un velero que va cargado con víveres, etcétera, que es pesado probablemente, estos ángulos que yo grabé aquí son los ángulos de ceñida de Nomad. Nomad no ciñe particularmente mal, ojo, y esto es bastante malo, esto es bastante decepcionante. O sea, si Nomad, que no ciñe particularmente mal, ciñe así, un bote que ciñe bastante peor, prácticamente no ciñe. O sea, los botes de crucero, yo voy con esto, que los botes de crucero, la verdad es que las posibilidades reales que tiene uno de avanzar contra el viento, si tiene que ir virando, son bastante bajas. O sea, para 5 nudos, por ejemplo, de velocidad de barco, el BMG son 2,5, 2,8 nudos. Igual es mejor que ayer veíamos, ¿no es cierto?, un tall ship que el BMG era de 1 nudo. O sea, igual ya, un velero moderno por lo menos son 2 nudos y medio, 3 nudos casi, ya, está bien. Así que eso es un poco la realidad, eso es un poco, eso es lo que se produce. Y aquí, bueno, hay que ver de este otro video. Y no sé cómo lo hice antes no sé cómo lo hice antes para hacer que el video se...
Claro. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hice recién? No tienes que salirte de la cuestión, o sea, tienes abierto el menú de los colores, no está de mal, porque va un puntito rojo. Sí, no sé por qué tengo esto. Estar cerrando eso, te deja darle. Pero eso no tengo cómo cerrarlo, ¿no? O sea, las opciones que tengo aquí son... Ah, ahí está. Ahí está. Aquí, este es un video de cómo funciona el piloto automático. El piloto automático es un piloto eólico mecánico que lo diseñé y lo construí yo, y funciona con una veleta de eje horizontal, ¿no es cierto? Esa veleta mueve dos cabitos, esos cabitos mueven el ángulo del timón pendulante que está abajo, y el timón pendulante está conectado a dos cabos, que son los cabos verdes que se ven ahí, que van conectados a su vez hacia la caña. Este sistema es fundamental, y o sea, uno navega eternamente con el piloto automático, uno nunca lleva la caña, obviamente. Entonces uno depende de que este sistema funcione, y este sistema va funcionando, obviamente, día y noche, continuamente, ¿no? Voy a reponerlo de nuevo. Ahí. Ahí se ven, en el fondo, esos dos cabitos son los que mueven la caña del timón pendulante que está abajo. Y esos dos cabitos los activan, ¿no es cierto?, allá arriba la veleta que se mueve de un lado para otro. Y esa veleta gira y se orienta con la dirección del viento. Bueno. Y va manejando el bote de manera, obviamente, sin gastar nada de energía, y lo mantiene la dirección en función de la dirección del viento. O sea, si la dirección del viento cambia, obviamente el rumbo del bote también cambia, ¿no? Y tuvo un problema porque se rompió la caña del piloto eólico. O sea, se rompió la caña todo este sistema está conectado a una caña en el timón, y esa caña del timón se rompió, que es la que tengo ahí en la mano, ¿no es cierto? La caña, esta caña es la mecha, aquí viene la mecha del timón del barco, y ahí, que casi no se alcanza a ver, pero se produjo una fisura en esa zona. Y obviamente eso es bastante grave, y ahí tuve que... bueno, lo bueno de Nomad es que tiene un piloto eléctrico, tiene un piloto normal, ¿no es cierto?, Raymarine. Entonces durante todo este rato sacamos el generador, podíamos usar herramientas eléctricas, y instalamos el piloto, llevamos el barco con el piloto eléctrico durante todo un día, que fue lo que nos demoramos en fabricar este armatoste, ¿no es cierto?, con pedazos de aluminio, con pedazos de acero inoxidable que teníamos a bordo, y que al final terminó viéndose así, ¿no? La fisura se había roto en la caña original, que era de acero inoxidable, y se produjo en esa zona. Y con los pedazos que teníamos fabricamos esta otra caña, que es de hecho la que tiene ahora en este momento el bote, que tengo que cambiarla por una caña definitiva. Y fue una... O sea, lo importante de esto es que la lección básicamente es que yo lo vi porque estaba siempre observando todo el barco, ¿no? Estaba siempre observando cómo se movían todas las cosas, y detecté que había como una flexión extraña en la caña original, y encontré la fisura. Si eso hubiese pasado en medio de la noche, por ejemplo, el bote hubiese perdido el rumbo, y a lo mejor se hubiese trasluchado o cualquier otra cosa, y se hubiesen producido más daño. Entonces igual, en el fondo, es súper importante ir mirando todo lo que se va produciendo. Mantenerse atento, en el fondo, anticiparse, tratar de anticiparse a los daños, o sea, siempre buscando fisuritas, siempre buscando desgaste, etcétera, etcétera. Ya, los últimos 4 días fueron los más difíciles desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista táctico, porque son, entre comillas, los últimos 4 días. O sea, cuando nosotros estábamos ahí, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, ya, nos quedan 4 días, porque más o menos estábamos como 400 millas, y efectivamente veníamos haciendo como 100 millas diarias, así que nosotros ya veníamos celebrando la victoria, básicamente. Y en eso, nuestros meteorólogos nos dicen, oye, ¿saben qué? Hay un problemita, viene este frente descomunal, ¿no es cierto?, y los va a agarrar justo cuando vengan entrando a Valdivia, básicamente. O sea, y ahí empezamos a hacer todo tipo de especulaciones, que si pasamos, que si no pasamos, que si pasamos antes, que si nos aceleramos, o qué sé yo, y obviamente uno está cansado, uno quiere llegar,
Por otro lado, obviamente el riesgo de romper algo. En el fondo aquí es donde uno tiene que como mantener la cabeza fría y tomar la decisión, tratar de aislar el hecho de que uno quiere llegar a descansar y se imagina, ¿no es cierto?, fondeado en la bahía de Corral, tomando un chocolate caliente. Uno tiene que tratar de aislar, obviamente, ese impulso de la cabeza, ¿no? y ser lo más racional posible. Y finalmente la decisión fue, vamos a esperar, vamos a dejar que pase y vamos a derivar vamos a retrasar en el fondo nuestra llegada 2 días. ¿Y por qué tomé esa decisión? Porque nuestro barco no tiene en este momento running backstage, no tiene burdas. O sea, esto que aparece aquí en el dibujito, nuestro barco no lo tiene, porque en los planos aparece como opcional y en la versión del barco que tenemos nosotros no está. Por lo tanto, cuando uno navega con el foque somete al mástil a una carga bastante fuerte en esta zona, y yo calculé el mástil, ¿no es cierto? Y determiné que yo estaba tranquilo porque dije, hasta 50 nudos aguanta. O sea, si uno lleva solamente el foque y se produce una carga de viento de 50 nudos, el mástil todavía aguanta. Pero la meteorología que venía, había un pronóstico que decía van a haber hasta 46 nudos. Y íbamos a tener que atravesar esos 46 nudos. Y 46 nudos está incómodamente cerca de 50 nudos, y ahí, en el fondo, eso fue uno de los motivos fuertes. Y obviamente el hecho de que uno no tiene apuro, y que en el fondo en ese hay que ser frío, ¿no? O sea, en el fondo uno no tiene apuro. Vamos a dejar que esto pase y ya. Y obviamente ahora le quiero instalar running backstage, y eso es fundamental, es una mejora que el bote necesita en este momento. Durante los 3 días, perdón, que estuvimos derivando, esas fueron nuestras posiciones, y nosotros obviamente estábamos esperando que todo este frente pasara en esa dirección, ¿no es cierto?, pasara por delante de nosotros. Obviamente nosotros no íbamos a comer una parte del frente, o sea, de que no íbamos a comer 30 nuditos, no íbamos a comer 30 nuditos, 35 nuditos tal vez 40 nudos, pero no nos íbamos a comer 50, que era lo interesante, ¿no? Y dejamos pasar el frente y íbamos derivando hacia el norte. En algún momento incluso pensamos en irnos hacia Concepción. Y una cosa que es interesante es que aquí está grabada una condición, están grabadas 3 condiciones de deriva. Está grabado el bote derivando con la caña cerrada, esto es laying a hull, o sea, sin velas, con la caña cerrada en una banda, que vamos derivando en esa dirección. Después, en el fondo yo trasluché el bote y con la caña cerrada en la otra banda, que vamos derivando en esa dirección, y después con un triangulito pequeñito de Génova desenrollado, que íbamos derivando en esa dirección. Y si ustedes se fijan, esa dirección de deriva es muchísimo mejor. O sea, claro, vamos hacia el norte, conforme, pero vamos ganando bastante y esto era un poco la gracia, ¿no? O sea, ¿y por qué lo pongo? Porque en el fondo es importante, cuando uno está en esta condición, probar con distintas formas de deriva, probar distintas combinaciones de vela, a ver qué deriva, porque a lo mejor hay alguna deriva que sin hacer ningún esfuerzo, sin forzar el barco, te permite ir haciendo un pequeño avance, ¿no? En vez de ir simplemente siendo arrastrado por el viento, en la dirección en que está soplando. Ya, aquí otro video, así que de nuevo el show. Pero ahora ya me entendí cómo se hace, creo. ¿Y es un sur? ¿Qué es la presentación? Ese era un sur-western, un sur-surwestern. Súper fuerte. ¿Y el mar? El mar estaba bastante crecido, porque ya, o sea, nosotros ya veníamos navegando con sur, llevábamos ya navegando con sur 5 o 6 días, con sur fuerte, o sea, 25 nudos, qué sé yo, por eso veníamos haciendo buenos promedios. Un día que hicimos promedio de 6.7 nudos, una cosa así. Muy, muy buenos promedios. No me está resultando el video, obviamente. Pero además de que les digo, ¿para todas las chicas? ¿O...? Harta ola grande. Esta era una condición, aquí estábamos al Pyro, o sea, Hope 2. Eso se quiere decir con un poquitito de Génova y mayor rizada en el rizo más chico. Y en el fondo la gracia de esta condición se supone que es que el bote, ¿no es cierto?, se mantiene escorado, pero una escora constante, relativamente estable, digamos, una escora estable, y en el fondo recibe, como está escorado, recibe las olas con el flanco más alto, o sea, recibe las olas obviamente por barlovento, con el flanco más alto. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Es que obviamente uno tiene que tener vela izada, y eso
carga el aparejo, pero sobre todo daña las velas, ¿no? La caña está cerrada a sotavento, y el bote ahí está aguantando bastante bien, pero ya llegó un punto en que yo estaba un poco incómodo con la carga en la mayor, o sea, estábamos trapeando la mayor un poquitito demasiado. Y por eso después empezamos a ocupar la técnica de Laying a Hull, que es ya sin ninguna vela. Y así estuvimos 2 días y medio más o menos, ¿no? Con distintas técnicas de deriva, distintas técnicas de sobrevivencia de tormenta. La ola estaban, obviamente los videos siempre se ven chicas, pero la ola estaban bastante creciditas, estaban bastante grandes. Y finalmente el día más difícil, o el día, no el más difícil, pero cuando ya decidimos zarpar, el día que para mi gusto el bote recibió las cargas más fuertes fue este día, que fue el día en que ya el frente, la parte fea del frente ya había pasado y nosotros podíamos empezar a avanzar hacia Valdivia. Y ahora íbamos siguiendo, porque habíamos derivado bastante hacia el norte, íbamos siguiendo bastante rápido y contra una ola que obviamente seguía siendo muy, muy grande. Y este día sí que yo decía, el bote aquí en la próxima se parte en 3 pedazos, porque veníamos siguiendo, luego se pegaban unos saltos de ola en ola, en que los golpes adentro, como se escuchaba toda la estructura del bote, y la verdad es que era bastante estresante sentir en el fondo la carga que había de continua del bote. El bote iba navegando increíble, pero con un nivel de carga bastante grande. O sea, el bote iba mucho más cargado en esta condición, obviamente, en que iba siguiendo fuerte, que cuando estábamos simplemente con técnica de sobrevivencia de tormenta, derivando. Y ahí ya está Morro Gonzalo, o sea, ustedes comprenderán que después de ir a Florida a comprarse un barco, que cuando lo compramos ni lo vimos, yo igual siento Valdivia en mi casa, o sea, igual al margen de que uno no pase mucho tiempo acá y que siempre esté como yendo y viniendo, pero Valdivia en mi casa. Para mí, llegar a Morro Gonzalo, ver Morro Gonzalo, con un barco que uno preparó, que uno atravesó el canal de Panamá, que uno se navegó el Caribe, que uno fue hasta Rapa Nui, que, o sea, ese momento para mí fue una cuestión, pero así, una sensación de satisfacción absolutamente enorme. Y para terminar, o para ir terminando, mejor dicho, quiero hacer una última reflexión. Estamos bien, estamos en la hora justo. Claro, yo aquí en el fondo ahora tengo un 40 pies y es un barco, la verdad es que caro, la verdad es que súper bien equipado, súper cómodo, en que, no sé, tiene un Dodger completo, que está todo cubierto, tiene un piloto automático eólico, tiene un piloto automático eléctrico de respaldo, tenemos un generador, y ahí ustedes me veían reparando cosas con un galletero, con un taladro, o sea, obviamente un bote que tiene una cantidad de recursos descomunal. Y en el fondo, obviamente, uno puede empezar a proyectar la idea errónea de que esa es la forma de hacer navegación oceánica. Esta no es necesariamente la forma de hacer navegación oceánica, y en esto quiero ser absolutamente majadero e insistir. Yo partí con este bote que está aquí, con el Snowbus, que era un bote de 20 pies, y con el cual yo navegué desde Inglaterra hasta Uruguay, y ni un problema, súper bien, bueno, ni un problema no, pero súper bien en general, digamos. Y en el fondo, un poco a mí me gustaría recordar eso, o sea, que uno no necesita ir y gastarse $20.000 en un barco en Estados Unidos, uno puede ir, comprarse un bote de $2.000, de $3.000, y hacer exactamente lo mismo. Obviamente va a ir más incómodo, normal, obviamente va a tener menos espacio, obviamente va a estar muy mojado, normal, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Por eso, a pesar de que ahora yo en el fondo estoy presentando o estoy mostrando esta forma de hacer navegación oceánica que obedece a mi realidad hoy, no es para nada la forma que yo quisiera proyectar como la forma correcta de hacer navegación oceánica, para nada. O sea, a mí lo que me interesa que se queden son los detalles técnicos, son las observaciones que tienen que ver con la ruta, sobre todo, con la meteorología, pero no tanto con que hay que tener un 40 pies, un piloto, 2 pilotos automáticos, etcétera, etcétera. Y para terminar, agradecer muchísimo a José Mayorga, a Cueto, a Oscar Castro, a Iván Pena, que ellos fueron nuestro principal soporte meteorológico, ellos fueron la gente que estaba detrás, ¿no es cierto?, siempre respondiendo las dudas, y que viene este temporal, y que, qué sé yo, ahí estábamos discutiendo, oye, ¿cuánto viento? No, como 46 nudos. O sea, ¿cómo 46 nudos o 46 no? Oye, Daniel, viene malísimo. ¿Cómo malísimo? ¿Qué significa eso? Los comentarios, sí, bueno, todos esos comentarios y todos los consejos se los agradecemos muchísimo, porque fue gracias a eso que tuvimos una travesía exitosa, que llegamos con el bote en una pieza y cómodos a Valdivia. Y obviamente saludo a toda la gente del Club de Yates de la UACH que nos fue a recibir, y como siempre nos dan todo su apoyo y todo su cariño. Muchas gracias. Preguntas.
¿Por qué no bajaste más velas cuando estabas al fallo? Terminamos bajando las todas. Terminamos las derivas esas que mostré. O sea, cuando está el video, íbamos con, claro, íbamos con, estábamos con Génova y con Mayor. La Génova estaba súper enrollada, la Mayor no me quedaba más rizo, eso es verdad, podría ponerle un rizo más a la Mayor. La verdad es que eso es algo que podría hacer, definitivamente, ponerle un rizo más a la Mayor. Porque igual tiene más rizo, ¿no? No, ¿Si le pusieras más rizo? o sea, para ceñir no, pero para pasar una tormenta, para estar al pairo cómodamente, con un rizo más sería bueno. Para ceñir no, porque para ceñir necesitáis una cierta potencia para que el bote agarre una cierta velocidad, si no, se va a pasar la ola. Y por ejemplo, con este rizo, ¿podría ser cuadro? Tampoco. Sí, puede, pero es que en realidad cuando así ya cuadras o aleta, ya la aparente empieza a bajar, entonces como que en general siempre podéis poner un poquito más de vela, podéis poner más genoíta, pero sí. O sea, en todo caso, con el rizo que tenemos, podría ser, por ejemplo, una cuadra o una aleta con mucho viento. Para ceñir se complica porque el aparente aumenta mucho. No sé si hay preguntas ahora, su micrófono nomás de la gente que está en internet. Hola Daniel, el viaje de noche, ¿cómo funciona? ¿Cómo es cuando ya llega la noche y entre ustedes dos van viajando ahí? ¿Cómo es el navegar de noche? No se me ocurre. O sea, el bote va... Hola Oscar, muchas gracias por el apoyo durante la navegación a todo esto. Bueno, Oscar fue uno de nuestros meteorólogos, así que ahí toda la buena onda. El bote va navegando continuamente con piloto automático, eso día, noche da lo mismo. De día obviamente es más fácil, de día en general vamos las dos despiertos, ¿no es cierto? O vamos en el cockpit, qué sé yo, y no hay ningún problema. Nuestra lógica personal o nuestra lógica como pareja de navegación es que yo, para efectos de navegación, soy entre comillas un navegante solitario y la EM se preocupa de la casa. Ese es como el arreglo que hemos llegado y nos acomoda a las dos y funciona bien, digamos. Eso es como lo que hacemos. Y por lo tanto, cuando llega la noche, yo como navegante solitario, entre comillas, hago guardias. Mi regla en general es una milla, o sea, 1 minuto de sueño por cada milla de distancia a la costa. O sea, si estamos a 60 millas de la costa, puedo dormir 1 hora de corrido. Obviamente, si estoy en el medio del Pacífico, como en este caso, puedo dormir, entre comillas, lo que quiera, pero uno no puede hacer eso, porque tienes que estar, obviamente, puede haber un cambio de viento, puede haber un squall, chocar con otro barco, improbable, uno además tiene AIS, entonces eso es improbable, pero sí que de repente, no sé, a lo mejor se rompe el piloto automático y el bote pierde el rumbo y si tú no te despiertas, a lo mejor estás, no sé, machacando el bote a lo mejor media hora antes de que te despiertes, no sé. Entonces uno tiene que estarse despertando y yo más o menos me despertaba. Yo te diría que me despertaba cada no menos de 1 hora y media y no más de 2 horas y media. O sea, yo creo que el sueño más largo que me puse fue de 2 horas y media por ahí y no menos de 1 hora y media en general. Yo creo que a lo mejor 1 hora por lo menos que dormí de corrido. Bueno, a veces uno se va a dormir, cambia el viento y 15 minutos después se tiene que levantar, ¿no? O sea, y muchas veces también uno sale, está todo bien, el bote va navegando bien, qué sé yo, y uno vuelve a entrar y prácticamente ni se despierta, ¿no? Entonces, pero esa es la lógica, o sea, uno sigue navegando, el bote va navegando siempre y uno en realidad no va, entre comillas, navegando, uno va trimando velas, qué sé yo, va cambiando velas, tomando rizo, ajustando cabos, qué sé yo, pero uno no va en el timón, digamos, uno nunca va en el timón. Ajustando obviamente el piloto automático, ese tipo de cosas. Esa es un poco la lógica. Es más complicado cuando uno anda cerca cuando uno navega, por ejemplo, la costa de Portugal, es dificilísimo, porque hay el tráfico marítimo gigantesco y ahí uno sí que prácticamente no puede dormir porque está lleno de pesqueros, lleno de cargueros, lleno de todo, bastante más difícil. Pero en la mitad del Pacífico, sobre todo al sur de Rapa Nui, barcos, olvídate, digamos. De hecho, lo que yo hago es bajarme en Marine Traffic, me bajo screenshots de cómo se ven las líneas de tráfico de los barcos y están súper claras. Entonces uno como que también puede como identificar muy bien dónde tiene que poner más atención. Pero bueno, repito, nosotros igual tenemos AIS, entonces en realidad los barcos no son tanto un tema. El tema principal es mantenerse un ojo atento
y yo duermo en el living, y por ejemplo lo que hago es poner un pie contra el mástil y sentir las vibraciones, y eso es muy importante. O sea, yo al comienzo, cuando parte la navegación, los primeros 3, 4 días habitualmente los pierdo como loco persiguiendo ruidos, tratando de reconocer cada ruido del barco. Si hay un grillete que está haciendo un ruido, trato de ir y fijarlo, o no sé, forrarlo con algo que es que hace ruido, cosa que yo sepa exactamente cuáles son los ruidos que corresponden al barco, y así cuando yo estoy durmiendo, si hay un ruido que sale de la lógica del barco, me despierto automáticamente. O cuando estoy adentro tirado en la cama, lo mismo. En el fondo yo soy capaz, por el ruido y por las vibraciones que tiene el barco, soy capaz de saber cuáles son las condiciones, o qué es lo que está pasando con la pared, qué es lo que está pasando con el timón, qué es lo que está pasando con las velas. Eso, un poco. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera? Bastián. ¿Cuánto combustible llevaron a bordo y cuánto tiempo usaron motor? Esta vez, a diferencia de la última vez en Seminar cruzando el Atlántico, esta vez estamos combustible, como que hay. No, llevamos el tanque, no sé si lleno, pero bastante lleno. O sea, el tanque yo creo que teníamos para hacer, debemos haber tenido para hacer, ponte tú que yo te diría 5 días a motor. Si hubiésemos tenido que hacer, yo creo que hacíamos 5 días a motor sin parar, 24 horas, yo creo que hacíamos 5 días a motor. Tal vez un poquito menos, 4 días, así, sin parar todos los días. Y en total debemos haber hecho, creo que hicimos, yo las conté y ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que hicimos algo así como 23 horas de motor en total. Nosotros igual hacemos muy poco motor, o sea, salvo que haya una calma así absoluta o qué sé yo, hacemos muy poquito motor. O sea, la lógica un poco es que si las condiciones no son, las condiciones son malas, flotamos nomás, no metemos motor. Entonces, y lo otro es que yo, por ejemplo, de noche no meto motor, porque hace mucho ruido, porque el motor, cuando va el motor prendido, me gusta estar despierto, me gusta irle midiendo las temperaturas, estar atento a lo que está pasando con el motor. Que no haya filtraciones de nada, que sí. Entonces, el motor lo prendemos, ponte tú, si lo prendemos un día, lo prendemos 6 horas durante el día, hasta que ya nos apesta el ruido, y lo apagamos 5 horas. Entonces, claro, así, de a pedazos de 5 horas, sumamos algo así como 20 y algo horas. O sea, lo usamos como 4 o 5 veces, una cosa así. Esa más o menos fue la lógica. Y teníamos combustible para bastante más. Porque claro, después de nosotros nos agarramos las calmas ecuatoriales una vez 8 días cruzando desde Canarias hacia Brasil. Claro, 8 días flotando y al final terminamos pidiéndole combustible a un carguero que pasó un desastre. Bueno, eso fue otra historia hace muchos años. Pero de eso se aprende, ¿no? Así, errorcillos que uno va cometiendo. Así que ahora combustible llevamos. Pero igual, claro, uno lleva combustible, pero no lo usa normal. Pregunta. ¿Por qué necesitaron después de la meteorología de Mallorca, de Cueto, y cómo lo hicieron antes? O sea, ¿por qué antes pudieron solos y después no? O sea, ellos siempre nos venían ayudando. ¿Antes cuándo? Antes de que pasara todo el... No, ellos siempre nos venían ayudando. Siempre ellos vinieron haciéndonos meteorología desde Panamá. Venían, qué sé yo, turnándose más o menos y mandándonos información. No, siempre nos venían los básicos. Antes era bastante más trivial. Antes era cómo viene todo, sí, exactamente igual, básicamente. Y esa era más o menos la respuesta eterna. En cambio, ahí se puso complejo y entretenido cuando apareció ese frente. Pues ahí sí que hubo que empezar a tomar decisiones como más complejas. Y bueno, se puede hacer sin meteorología también, si uno también, o sea, nosotros antes navegábamos, hoy día tenemos un INRICH y tenemos comunicación satelital, por ejemplo. Íbamos en el medio del océano y íbamos mandándonos mensajes como si fuera WhatsApp, con el que queramos. Pero eso lo tenemos hace mucho tiempo. Antes nosotros zarpábamos y lo que sea. ¿No? Tampoco el fin del mundo, si en el fondo al final tampoco pasa nada. O sea, si nosotros digamos que no hubiésemos sabido de la existencia de esa tormenta, o ese de frente. Lo que hubiese pasado es que hubiese empezado a soplar, y hubiésemos tenido que hacer la misma deriva que nos pegamos, pero en vez de hacer una deriva relativamente cómoda con 35 nudos o 40 nudos, hubiésemos hecho una deriva mucho más incómoda con 50 nudos. Y a lo mejor esa deriva, como hubiésemos derivado más, hubiésemos terminado en Concepción y no en Valdivia. Y después tendremos que haber navegado a Concepción a Valdivia, lo cual iba a ser una larga. En el fondo, añadir otra pierna al viaje. Pero en el fondo tampoco es que no pasa nada. O sea, tampoco es que te va a matar, porque no sepas lo que viene, te vas adaptando a lo que viene, ¿no? Obviamente puedes tomar decisiones mejores y eres más eficiente y es más cómodo cuando tienes la información.
La Consu dice ahí que la Baituki y el Pero ahí son los que están ahí en la foto. Daniel, ¿Sí? cuando comenzaron el viaje, ¿qué fue lo que a ti más te preocupó, lo que te dio mayor estrés? O cuando venías en trayecto, ¿qué era lo que más te preocupaba? Yo creo que falla del mástil. A mí eso me preocupa mucho. De hecho, yo, tal vez alguien me puede llamar, no sé, obsesivo, pero en Stepping Out tenía el obenque duplicado. Entonces, no había ningún solo cable que si se cortara iba a causar la falla inmediata del mástil. Pero a mí, que se me corte un obenque, que se caiga el mástil, eso me da mucho miedo, la verdad. O sea, sin miedo, pero es me jode mucho, porque eso de partida, bueno, obviamente una travesía que antes te iba a tomar un mes, ahora te va a tomar 3 meses, o sea, prepárate para ir flotando a 2 nudos con el aparejo de fortuna que puedes armar, o a un nudo a lo mejor. Y lo otro es que es muy caro, o sea, es un error que te va a costar, o sea, llegáis con el mástil quebrado a Chile y, sí, o sea, ¿no? O sea, en Chile no hay ni una posibilidad de comprar un mástil, ni una. O sea, va a tener que arreglarlo con lo que hay acá. Y en Chile no hay, por ejemplo, en Chile no hay aluminio de calidad de estructural. Entonces tendría que empezar a importar pedazos de aluminio, hacer soldadura de aluminio. O sea, se te va a complicar la vida muchísimo. Se te va a complicar la vida varios pares de millones, digamos. Y eso a mí eso es una cuestión que uno dice, ojalá que nunca suceda, porque eso es una perspectiva bastante oscura. Yo te diría que ese es como mi mayor miedo, la verdad. Lo demás, no sé, falla de timón, por ejemplo, estuve bastante atento durante los días que estábamos derivando. De hecho, ahí en una foto se veía que le puse muchos cabos para sostener bien la caña del timón. Y cuando pegaba una ola, había un ruido que hacía en algún momento, en alguna parte se producía un ruido que era un ruido metálico, un clan dentro del sistema del timón. No sé exactamente si era la caña sobre la mecha o si era, no sé exactamente qué parte del sistema era, pero algo así, un ruido muy feo. Y a mí eso me tenía también un poquito preocupado. Falla que de repente se partiera la mecha del timón, básicamente. Que es muy improbable, porque es un tremendo pedazo de acero inoxidable, pero igual tiene un conector, por ejemplo, en el medio, y uno dice, no sé. Pero eso son como, yo diría que el mástil es el peor. El mástil es mi mayor motivo de, o sea, cada vez que yo paseo todos los días por la cubierta, miro para arriba, miro con los binoculares, trato de mirar las chavetas, o si están bien todos los obenques, toco la atención de los obenques, soy como bien obsesionado con eso. De hecho, le metí mano a la atención de los obenques en Rapa Nui, no me gustó mucho cómo venía, le metí mano en Rapa Nui, le cambié tensiones. Eso, siempre estoy como pensando en el mástil. Yo diría que el mástil es la estructura del mástil es lo que más me ocupa de energía. Oye, la tortilla no fácil. Mayor que ahí se lo puede arreglar en esta broma. Sí, vamos a ver cómo llamo el tubo. Ahí arriba, bueno. Madre, Gastón tiene un mástil chiquitito. Finito, el IOR. Ya, gente, no sé, ¿alguien tiene alguna otra observación? ¿Algún otro? ¿Cómo eran las comidas a bordo? Súper buenas. De hecho, ese es un avance que bueno que lo preguntaste, porque con la EM nos compramos un pressure canner, se llama, una olla de conservas, supongo que será el nombre, que es como una olla a presión, pero pro. Así una olla a presión que tiene un indicador de un manómetro de presión, y es como así súper, no sé, sofisticada y qué sé yo. Es como un autoclave, básicamente, ¿no? Un autoclave chiquitito. Y te dice la presión que tiene metida. Y la EM se ha puesto a hacer conserva. Entonces tenemos conserva de carne, de salsa de tomate, no sé, de todo tipo de cosas espectaculares, la verdad. O sea, día número 50 en el medio del océano y la EM se sacaba un tarro de una cuestión que había preparado así, se mandaba una salsa increíble. Comimos súper bien, la verdad es que súper bien. No, distinto, tenemos una cocina
con horno. En Rapa Nui nos regalaron fruta, los mangos más deliciosos de la tierra. Nos regalaron, pero así, una cantidad de fruta increíble. Así que, no, la verdad es que volvimos súper, súper bien. Nada que dejarse en esa línea. Y le recomiendo lo del pressure canner, para nosotros fue esta como cosa a presión, esta cocina, no sé, olla a presión, súper, súper buena. Salió cara, me acuerdo, no sé, salió como $400, una cosa así. Mucha plata, o sea, lo pensamos, tuvimos como 2 años decidiendo así. Y al final la compramos, pero valió la pena. Y los Maruchan, dice Carlanga, no, nada de Maruchan. O sea, yo igual me saco, de repente en la noche así, me saco su Maruchan ahí para recordar. Para recordar buenos tiempos. Ya, gente, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Le agradezco muchísimo a todos los que se conectaron finalmente. Y nos vemos cuando sea. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Daniel. Que estés bien igual. Abrazos, abrazos. Nos vemos. Nos vemos. Abrazos.